Buenos días. Bueno, la mañana de hoy me ha tocado el privilegio de presentar a nuestro rector, el profesor Guillermo Fariña. Y realmente nosotros, todos los profesores, nos sentimos muy alegres de este encuentro de saberes. Pero hoy en particular, este momento, por este gran tema en el que vamos a estar conversando, el profesor Fariña, sobre educar para la libertad. El profesor Fariña es fundador de la universidad desde 1994, estuvo en la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y aun cuando en algún periodo no estuvo presencialmente aquí con nosotros, siempre ha estado, de la mano con nosotros, no se ha separado. A su regreso fue presidente del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la universidad y asumió el rectorado, como muchos de nosotros participamos en ese evento, en el mes de julio. El profesor es ingeniero, tiene una maestría, un MBA del IESA, posteriormente también una maestría en la Universidad de Navarra y un doctorado en dicha universidad. Ahora la pregunta que nos hacemos, ¿qué es la libertad? Nacimos con ella, nos pertenece, la tenemos que buscar, la podemos perder, hay que defenderla. ¿Qué pasa si la perdemos? ¿Quiénes son los que nos ponen las cadenas? ¿Somos nosotros mismos los que nos metemos en una jaula? ¿Alguien nos mete? Si estamos ahí, ¿podemos salir? Esas son algunas de las cosas que vamos a poder aprender reflexionar sobre las palabras que el rector nos va a dar esta mañana. También es muy interesante conocer qué relación tiene la libertad para nosotros como profesores. ¿Somos formadores de libertad? ¿Podemos formar en libertad? ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Vamos a formar libertad con límite? ¿Es la sociedad la que nos limita? ¿Y cuál es el papel entonces de nosotros como educadores en todo esto que se llama libertad, verdad? Además, quiero invitarlos a leer el libro del profesor Guillermo Fariña, Educar para la Libertad, que fue editado por CEDICE. De hecho, fue la conferencia de la lección de ellos de la Asamblea General de este año, y es muy interesante. Ahora, de todo esto, vamos a poder reflexionar sobre Amanda y conocer quién es Amanda. ¿Qué tiene que ver Amanda, profesor, con la libertad y con nosotros los profesores? Muchísimas gracias por esta disertación. Hoy vengo a contarles una historia que tiene un amable antecedente. Como dice la profesora Mariela Martelacci, yo dirigí unas palabras en la Asamblea General de CEDICE, que creo que todos ustedes lo conocen, es un think tank liberal desde el punto de vista económico. Valoran mucho la libertad. Y me pidieron que en la Asamblea General les hablara de esto, pero previamente don Carlos Enrique Blon y Rocío Guijarro, presidente y gerente general respectivamente, tuvieron la gentileza de venir y hacerme, digamos, la invitación personalmente. Y yo quise compartirles que iba a hablar de una historia que tenía una protagonista que se llama Amanda. Y él se me quedó mirando sorprendido y me dijo, ¿y por qué ese nombre? Y viendo un poquito que mi cara de sorpresa ante su sorpresa, me dice, es que mi hija se llama así. ¿No? Y le dije, entonces ya un poco nuevo aprendiendo intriga, dice, lo conocerá al final de mi relato el día de la asamblea. Bien, con la historia de Amanda voy a tratar, que es una estudiante de la Universidad Monte Ávila,
en administración, voy a tratar de ilustrar algunas ideas de lo que pensamos que significa educar para la libertad. Tiene la narración su prehistoria, porque siendo niña, Amanda le encantaba ir al circo con sus padres y sobre todo el número del elefante. ¿Okay? Ese ser portentoso, capaz de mover grandes pesos, realizar grandes esfuerzos. Ella se da cuenta que al final de su número le ataban la pata a una estaca, o sea, una cadena, y la cadena era una estaca que estaba clavada en la tierra. Y ella, de un poquito ya más entendimiento, le preguntó a su papá, ¿por qué el elefante no escapa? Porque ella se da cuenta de que no había proporción entre los grandes esfuerzos que hacía aquel animal con aquel obstáculo, ¿no? Y bueno, más o menos le dijeron, porque está maestrado. Y dice, pero bueno, si está maestrado, ¿para qué hace falta amarrarlo, no? Y no fue hasta que un familiar un poquito más sabio le supo decir que ese elefante no escapa porque siendo muy pequeño le amarraron la pata a la estaca y efectivamente en ese momento sí era un obstáculo para aquel paquidermo. Y él aprendió que no podía con esa limitante, ¿no? O sea, Amanda se imaginó, ¿no? El pequeño animalito efectivamente amarrado y tratando de hacer esfuerzos y tal, y no pudiendo zafarse, ¿no? Hasta que un terrible día aprendió de que no podía hacerlo, ¿no? Y es una enseñanza. Ella luego, estudiando en la universidad, aprendió el concepto que han utilizado los sociólogos, que es la desesperanza aprendida, que viene dado muchas veces, quizás contestando un poco lo que preguntaba la profesora Mariela, viene dado por condicionantes externos, la estaca para el elefante, pero muchas veces también son los mismos obstáculos que nos ponemos nosotros cuando alguna vez intentamos y no pudimos, y eso nos limita, ¿no? Amanda entró en la tremenda edad de la adolescencia. Como suele ser el caso, la mayoría de sus conflictos eran con su mamá y con sus otros hermanos, menores que ella. Ella empezó a sentir pues esa necesidad de intimidad, ¿no? Y querer habitar en su propio mundo, o en todo caso comunicarse solamente con sus amigas, ¿no? Y la mamá de Amanda un día descubrió pues que efectivamente había espacios y conversaciones desconocidas para ella y se asustó, ¿no? Y por su cabeza pasaron, pues, bueno, hay que prohibir esto, hay que prohibir lo otro y tal, ¿no? Pero, reflexionando, se dijo, creo que es el momento de educar en libertad. Y fue una idea muy sabia, ¿no? Había llegado esa hora. Entonces la mamá pues le habló de temas, le preguntó de cosas. Amanda le contó, a veces con vergüenza, algunas cosas, y ella no la reclamó, no le inculpó, sino que a partir de ese momento trató de acompañarla, pues preguntándole pues qué cosas tenía, qué pensaba, dándole pues, mira, yo en tu lugar pensaría esto, pero bueno, ¿tú qué piensas, no? Poniéndola a reflexionar, cosa que no es fácil, ¿no? Porque un adolescente, todos los que han tenido niños en esa edad pues saben lo difícil que es su rebeldía, etcétera, etcétera. Pero empezó a pagar sus réditos, ¿no? Es decir, Amanda comenzó a consultarle, a confiarle a sus padres pues las cosas que le pasaban por la cabeza y a oír los puntos de vista de ellos, ¿no? Amanda agradeció esa confianza y eso, empezó a tomar decisiones pero consultándolas, ¿no? Su papá tenía modos de hacerle ver sus equivocaciones con pocas palabras, pero de modos quizás un poco más elocuentes. Llegaron los 17 años, Amanda saca la licencia con el permiso de su papá,
Y por supuesto, sin tener carro, la fiebre de querer manejar los carros de la casa, ¿no? Y se ofrecía, ¿no? Vas al automercado, te llevo, ¿no? Ven para acá esta gestión. Y eso. Papá aprovechó eso y le dijo, mira, tengo un trabajo, te puedes venir con el carro, conmigo, lo llevas al taller, ahí cerca hay un centro comercial, llama a tus amigas, la pasan ese día, buscas el carro del taller a tal hora, a las 5 y me pasas buscando a las 5:30. Ella la pasó muy bien con sus amigas en el centro comercial y se le pasó la hora. Entonces, son las 5:30, corrió al taller, recogió el carro y pasó buscando a su papá. Y su papá le preguntó, ¿qué te pasó? Y Amanda le dijo, el carro no estaba listo. Sin saber que su papá ya había llamado al taller y que el carro estaba listo y que ella no había ido a la hora acordada, ¿no? Y él dijo, algo no anda bien en la manera como te he criado, que no te he dado la confianza de decirme la verdad cuando no cumples con lo acordado. Voy a reflexionar sobre el mal que he hecho en este caso y caminaré hasta la casa y pensaré sobre esto, ¿no? Y ya tarde, pues, casi 12 kilómetros, su papá caminando y ella no quería dejarlo solo, iba atrás muy lentamente, ¿no? Por calles oscuras, ¿no? Y por supuesto la lección nunca se le olvidó, ¿no? Y pensó que si su padre lo hubiera regañado, como suelen hacer, no hubiera sido aprendida la lección como la que aprendió ese día, ¿no? Debía haberle dicho la verdad. Bueno, cuando se aproximaba el momento de escoger la carrera, su papá, por su propia cuenta, le empezó a invitar a amigos de distintas profesiones para que ella, de manera directa, empezara a oír lo que era el trabajo de aquellos profesionales, ¿no? De manera que tuviera como una opinión más informada. Y su papá le dijo, esta va a ser una de tus grandes decisiones y quiero que la hagas de forma informada y que después te responsabilices de la decisión, ¿no? En cuanto a acometer tus estudios con el necesario esfuerzo. Bueno, decidió estudiar administración en la Monte Ávila, allí oyó hablar mucho de libertad, ¿no? Por ejemplo, en antropología filosófica le dijeron que la libertad era aquel constituyente esencial del ser humano, o sea, era lo más íntimo que tenemos los seres humanos, ¿no? Y la siguiente lámina, aprendió de Víctor Frank algo que le pareció que era muy atinado, ¿no? O sea, al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Y lo había escrito quien había estado en un campo de concentración donde no hay prácticamente libertad, ¿no? Pero nos hace ver efectivamente que la libertad tiene que ver con las elecciones, pero es algo más íntimo, ¿no? Es esa actitud que tomamos ante las circunstancias que padecemos. Y vaya que padeció circunstancias adversas el psicólogo, el psiquiatra vienés, ¿no? Padre de la logoterapia. También entendió Amanda, pues, que más importante que la libertad de es la libertad para. Es decir, que escogemos bienes y fines y a eso es lo que dedicamos nuestros esfuerzos. Y nos hacemos responsables, por lo tanto, también a la selección de esos bienes y medios, ¿no? Por supuesto, el tema de la libertad estaba presente en muchas materias, las economías, y en formación gerencial aprendió un sencillo esquema de cómo tomamos los seres humanos las elecciones. Y bueno, una vía es la vía espontánea o no racional o casi no racional. Es esos impulsos que a veces tenemos para actuar, que no tienen especial razonamiento detrás. Los especialistas en merchandising saben muy bien eso y te ponen esos productos cuando vas a pagar, ¿no? Esas compras por impulso que se llaman, ¿no? Allí no hay mucho razonamiento. Uno no iba a comprar eso. O sea, la lista de cosas por comprar es razonada, pero el caprichito brinca por lo que se llama motivación espontánea. Pero hay luego otro modo que tenemos los seres humanos de actuar que
está motivado, o sea, está movido por razones, y que debiera ser siempre el modo en que nosotros actuemos. Y le decían en la materia que había fundamentalmente 3 tipos de motivos. Los motivos extrínsecos, aquellos que nos llevan a actuar por lo que obtenemos cuando realizamos aquello. Los motivos intrínsecos, que vendría a ser más bien lo que nos pasa por dentro cuando hacemos algo. Aprendemos, nos divertimos, la pasamos bien, son motivaciones intrínsecas. Pero les decía que había una motivación todavía más importante que muchas veces no estaba recogida en la literatura del tipo, que era la motivación trascendente o colaborativa, que es, me mueve a hacer algo porque le hace bien a otro. ¿Okay? Y el profesor ilustró aquello. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Para efectivamente saber si uno se está moviendo por esto. Por ejemplo, la mamá que atiende a un niño enfermo, ¿no? Pues se desvela, sacrifica comodidad y muchas veces incluso sueño y hasta posiblemente salud por cuidar, ¿no? Es una motivación trascendente. O sea, ella no está consiguiendo nada para sí. Uno puede decir, bueno, está parte del deber cumplido, ¿no? Sí, pero hay algo más, ¿no? Entonces Amanda, oyendo el ejemplo, dice, pero ese no es otro nombre para el amor. El profesor se le iluminaron los ojos y dice, has dado en el clavo. Efectivamente, la motivación trascendente tiene también ese nombre, o sea, nos mueve el amor, ¿no? Claro, uno de los alumnos un poquito díscolo dice, bueno, pero eso es el deber materno, ¿no? Que lo obliga a hacer esto y tal, ¿no? Y es una cierta coacción contra su libertad, decía aquel otro estudiante, ¿no? Y el profesor les decía, en realidad, la actuación libre de todas las personas humanas está materialmente limitada por deberes naturales y compromisos adquiridos, familiares, profesionales, cívicos, entre otros. Y añadió lo que a Amanda le pareció que era realmente clave en este caso. No obstante, todos podemos actuar con libertad si lo hacemos por amor. Y le recordó la famosa frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Y concluyó, la verdadera libertad interior, creo que esa es la siguiente lámina que está, es esta capacidad de actitud habitual de actuar por amor, especialmente en el esfuerzo de seguir lo que en cada circunstancia Dios para los creyentes o la propia conciencia le pide a cada uno. ¿Okay? El profesor aprovechó esta digresión para de nuevo ilustrar los 3 tipos de motivos, ¿no? Bueno, si uno tiene que asumir un deber, pues puede ser porque le tengo miedo al castigo por no asumir el deber, o la recompensa que voy a obtener si asumo el deber, motivos extrínsecos. Otra puede ser por el sentido del deber, motivos intrínsecos. Pero otro efectivamente porque ese deber tiene una connotación de servicio para los demás, entonces la motivación trascendente, ¿no? Y les preguntaba el profesor, ¿cuál piensa ustedes que es el motivo más fuerte? Y bueno, acalorada discusión de los muchachos y tal, y llega siempre la famosa frase cuando se discuten mucho estas cosas, que es depende, ¿no? Depende, ¿no? Claro, lo importante es hacer la siguiente pregunta y contestarla, ¿depende de qué? ¿No? Y uno de los chamos dijo, bueno, de cuán pana o cuán rata uno sea, ¿no? Y dice, bueno, efectivamente, eso es lo que se llama calidad motivacional. Y la calidad motivacional viene dada, o sea, mayor calidad motivacional es cuando a ti te mueven con más fuerza los motivos trascendentes. Y esa es la verdadera fuerza, porque está movida por el amor, ¿no? Dice, bueno, los seres libres, es decir, es como intentar efectivamente hacer algo que no esté movido por el amor, es como obligar a alguien a hacer poemas de amor, ¿no? No sale, pues, con el sentimiento que debe tener, ¿no? Claro, ¿cómo uno puede enseñar a alguien, o sea, educar para la libertad, ¿no? Para moverse principalmente por motivos trascendentes? Bueno, no hay recetas, porque estamos hablando de seres libres.
Pero eso no quiere decir que el profesor no pueda hacer algo, o el que le toca esto, ¿no? O el supervisor en el trabajo, ¿no? Bueno, primero es no impedir que las personas se muevan por motivos trascendentes. A veces le ponemos como puertas o límites a la generosidad de los demás. Y bueno, es que eso no habría que hacerlo así, sino más bien de este otro modo. Bueno, hay que dar puertas a la generosidad porque la gente tiene un natural noble de darse a los demás. Y eso hay que animarlo, fomentarlo, lejos de impedirlo, ¿no? Otro es hacerle ver las consecuencias de cuando nosotros no nos movemos por motivos trascendentes. Es decir, por ahí vamos muchas veces pisando callos y no nos damos cuenta. Pues hay que hacérselo ver porque a veces la gente no se entera, ¿no? Y el último y no menos importante es el ejemplo. Y acá cuando nosotros nos movemos por motivos trascendentes, los demás se dan cuenta y eso puede ser una razón para emular, ¿no? Bueno, siguió Amanda dándole vuelta a la relación entre amor y libertad, que como se están dando cuenta, pues es el quid del asunto, ¿no? Y decía, bueno, cuanto más libres somos, más podemos amar. Y el amor es exigente. Porque ciertamente cuando amamos, nos atamos. Pero esa atadura es la propia precisamente del amor. Y por lo tanto no disminuye la libertad, sino que nos la aumenta paradójicamente hablando. Amanda también aprendió la relación entre trabajo, creatividad y libertad. Estaba en administración de empresas, ¿no? Y los seres humanos adaptamos el entorno para defendernos y prosperar. Eso ha sido, digamos, la gran gesta humana. El gran fruto del trabajo, efectivamente, es la adecuación del entorno para hacerlo habitable y que podamos prosperar y crecer en él. Pensemos en el aire acondicionado, por ejemplo, gran invento, ¿no? Esta adaptación, como por supuesto, es fruto del ingenio, pero también de la cooperación. Es decir, el trabajo cooperativo es fundamental para poder lograr esa adaptación. Entonces viene el mundo empresarial, el mundo de las organizaciones, y claro, el modo en que ponemos a los seres libres a cooperar tiene una importante herramienta que es el lenguaje. O sea, dar razones para hacer las cosas, no solamente instrucciones, ¿no? La Torre de Babel fracasó no porque al enredarse las lenguas los seres humanos eran incapaces de darse instrucciones de pon este ladrillo allá y la argamasa en este del otro lado, ¿no? Sino que eran incapaces de transmitirse el sentido de aquello que estaban haciendo, las razones últimas, ¿no? Y que esa es la fuerza del lenguaje cuando hablamos del trabajo. Amanda le llamó la atención que en el programa de la carrera incluyera materias que no tenían aparente relación con la administración de empresas, ¿no? Realidad y conocimiento, antropología filosófica, las éticas, y se empeñó en tratar de hacer eso como cualquier otra materia, pero se preguntó también la razón de esto, ¿no? Un poco aquí calzo con lo que nos ilustraba Cristian, ¿no? Bueno, efectivamente la formación humanística pues nos permite situarnos, no solamente nuestros conocimientos en el marco, digamos, de los demás conocimientos, sino también de situarnos como personas y quiénes somos y cuáles son nuestros fines, ¿no? Le hablaba la directora de la escuela, pues que la formación es como una T, ¿no? Uno tiene un bagaje de conocimiento de especialización que vendría a ser la vertical de la T. Y uno tiene que ser muy bueno en eso. Pero hace falta la horizontal de la T, que es precisamente esa formación que nos permite ubicar esa especialización en el concierto de conocimientos y nos permite precisamente dialogar, ¿no? Claro, hay que evitar, le decía la directora de la escuela, que seamos muy buenos conocedores de administración, pero no sepamos absolutamente más nada de lo demás, ¿no? Porque eso sería el tecnita, ¿no? Y tenemos que lograr que efectivamente se formen personas, que a fin de cuentas son los buenos profesionales. Amanda siguió reflexionando sobre el tema y se dio cuenta que precisamente esa falta de formación en aspectos cívicos
era lo que había llevado al país a sus derroteros que estamos sufriendo, ¿no? Porque efectivamente la democracia necesita unos valores que ella por sí misma no es capaz de generar. Necesita otras instituciones, ¿no? La familia, la escuela, la universidad, para que aprendamos esos valores y ese sentido cívico, que nos damos cuenta que somos parte de una polis y una parte activa, ¿no? Cuando comentó estas ideas con la profesora de Ética General, se inició una sabrosa conversación sobre la importancia de estas materias para la vida personal y profesional y su relación con los fines. Y la profesora buscó el libro La visión de la universidad y le leyó. A ver, la siguiente lámina, por favor. Esta ya la pasamos. ¿Ok? Leyó ese texto largo que está allí, que está en el ideario de la universidad, ¿no? La universidad promueve el desarrollo de la personalidad de sus alumnos en todas las dimensiones, pretende contribuir a su formación científica, humanística y cristiana, promueve en los estudiantes el sentido de solidaridad y fraternidad que se plasma en obras de servicio a la sociedad, primordialmente a través del ejercicio de la propia profesión, educa en capacidad crítica y en un conocimiento de los problemas que permitan a cada uno formar con libertad sus propias convicciones en un legítimo pluralismo, pretende ser un lugar de convivencia, de estudio y de amistad para personas de diversas tendencias políticas e ideológicas. Bueno, he de admitir que he atribuido a Amanda algunas inquietudes que quizás no son las más comunes, ¿no? De adolescentes, ¿no? Pero bueno, que se me perdone la licencia literaria, ¿no? Para ensamblar un conjunto de ideas de lo que pienso que significa la educación en libertad, ¿no? Amanda significa la que ama, ¿no? Y esa era la razón del nombre de la protagonista, ¿no? No sé si eso, no se lo pregunté a Carlos Enrique, si era la razón por la que habían bautizado a su niña de ese modo, ¿no? Entonces, bueno, y en cierto modo es el mensaje, ¿no? De esta canción, como dice el poeta. Pienso que ha quedado claro que libertad y amor se reclaman mutuamente, que crecer en amor es crecer en libertad y que crecer en libertad debe ser un crecimiento del amor, ¿no? Mi idea sobre la libertad son causa viente de lo que San José María Escrivá, fundador del Opus Dei, hablaba, ¿no? Él decía que él era un romántico, aquellos personajes que defendían la libertad con todas sus fuerzas, ¿no? Se consideraba pues como ese grupo romántico, no porque fuese un soñador, sino porque efectivamente el amor a la libertad y lo vivió y lo enseñó, ¿no? Quiero terminar con otra cita de Monseñor Fernando Cáriz, prelado del Opus Dei, de sus enseñanzas sobre la libertad. Me he alimentado para preparar esta ponencia, estas palabras. En su carta sobre este tema, una carta pastoral que escribió unos años atrás, dice, la siguiente lámina, por favor. La pasión por la libertad, su exigencia por parte de personas y pueblos, es un signo positivo de nuestro tiempo. Reconocer la libertad de cada mujer y de cada hombre significa reconocer que son personas, dueños y responsables de sus propios actos, con la posibilidad de orientar su propia existencia. Aunque la libertad no siempre lleva a desplegar lo mejor de cada uno, nunca podremos exagerar su importancia, porque si no fuéramos libres, no podríamos amar. Siguiente lámina. Pero es una pena que en muchos ambientes existe un gran desconocimiento de lo que es realmente la libertad. Con frecuencia se pretende una ilusoria libertad sin límites, como meta última del progreso, mientras no pocas veces hay que lamentar también muchas formas de opresión y de aparentes libertades que en realidad son cadenas que esclavizan. Una libertad que antes o después se revela vacía. Y citando al Papa Francisco, algunos se creen libres cuando caminan al margen de Dios, sin advertir que se quedan existencialmente huérfanos, desamparados, sin un hogar donde retornar siempre. Dejan de ser peregrinos y se convierten en errantes. Termino con una última pregunta de Amanda. En este caso fue a su profesor de temporalidad y trascendencia. Allí se desarrollaban algunos temas como el diálogo entre ciencia y religión, fe, economía, sociedad, leyendas negras de la Iglesia.
Y a ella se le ocurrió una cosa. Oyendo hablar de la trascendencia, le dice: profesor, en el cielo hay libertad. Y él le dijo: Dios nos ha dado la libertad para siempre. Este don no es algo transitorio para ser ejercitado solamente durante nuestra vida en la tierra. La libertad, como el amor, nunca acaba. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Entonces tenemos suficientes reflexiones para meditar, ahora que estamos iniciando este año académico, en donde cada uno de nosotros tiene un rol importante dentro de la educación y la formación de nuestros estudiantes, a conseguir a todas esas Amandas, que seguramente hay más de una, como dijo el rector, a la escucha, darle oportunidad sin crítica, sin juicio, a poder conseguir la verdad juntos. Y quizás cambiar un poquito lo que dijo Santo Tomás e invitarlos a educar en libertad o como quiera. Voy a invitar a la profesora Carolina Maya, nuestra vicerrectora académica, para que por favor cierre el encuentro de saberes. Bueno, gracias, profesora Mariela. Nada, yo sencillamente quería agradecerles a todos los profesores por este encuentro de saberes, por su participación. Pienso que fue ocasión de reencontrarnos después de la pandemia. Ese fue un poco el objetivo. Veníamos de 2 años, bueno, de estar frente a una pantalla, 2 años muy difíciles. Por eso es que el encuentro de saberes se organizó en la semana 2, lo cual es muy subversivo porque los profesores están en clases. Pero bueno, pienso que valió la pena. Hicimos un recorrido bien interesante, que creo que no fue intencional, pero que al final dice mucho de lo que somos como universidad, que es encontrarnos y pensar un poco en la universidad. Comenzamos con la profesora María Eugenia Arias, que nos habló de la identidad de marca, y es un poco esa visión novedosa con la que estamos renovándonos, pero la Universidad Monte Ávila no deja de trabajar, no deja de crecer. Luego continuamos con el mundo y tuvimos la charla sobre la crisis de Ucrania, muy interesante, gracias a la profesora Esther Mobilia, que brillantemente explicó todo ese contexto. Luego pasamos una actividad en la tarde con nuestro bateador emergente, el profesor Gerardo Fernández, que nos habló de la actividad de los centros, que son, bueno, el futuro de la universidad, porque allí está la posibilidad de la investigación. Y sobre todo, yo pensaba en esta idea de que somos una universidad de profesores, que la comentaba mucho el rector fundador, Enrique Pérez Olivares, la universidad de profesores, ¿no? Y los centros de estudio es el espacio que tenemos para que los profesores hagan cosas. Aquí en la Monte Ávila es muy fácil hacer cosas, eso hablábamos. Usted viene con una buena propuesta, bien establecida, la propone, se revisa y se ejecuta. Entonces llamarlos a ser creativos y a colaborar. Tenemos una cantidad de centros, pronto se va a presentar la oferta que hay desde allí y todas las posibilidades de las cosas que se pueden hacer. Y bueno, en la tarde estuvimos con Alma de Profesor, que fue la charla que nos dictó Gabriel Gutiérrez, que siempre es una vuelta a lo básico. Gabriel nunca se repite. Yo tengo, bueno, 23, casi 24 años oyéndolo, nunca se repite, uno siempre habla y es un recordatorio de nuestra labor, ¿no? Y luego esta mañana, bueno, fantástica con la charla de Cristian Álvarez y con el cierre, que mejor no pudo ser, del rector, y todo el tema de pensar que tenemos que educar para la libertad, ¿ok? Que creo que es un poco el resumen de todo. Estamos aquí para educar, para enfocarnos en que el alumno aprenda, ¿verdad? Y en un espacio de libertad y de ideas. Yo siempre le digo a los alumnos, las universidades son el espacio de libertad por excelencia. Por eso es que nunca ningún modelo autoritario, ningún modelo puede contra los espacios universitarios. Porque este es el lugar de las ideas y eso es lo que tenemos que mantener y propiciar. Y además la libertad que es para el bien.
y el bien común, que es lo que nos une. Yo voy a aprovechar este espacio de hacer mi propaganda de la Dirección de Formación de Profesores con la profesora Nelly. Pronto van a recibir una oferta de cursos. Este año la hemos dividido como en 3 áreas. Va a haber una oferta para profesores de nuevo ingreso, una oferta de formación continua con cosas que siempre necesitamos aprender y una oferta especial para formación, lo que nosotros llamamos en disciplina esencial, ¿okay? Que son estos contenidos humanísticos, filosóficos, de reflexión de personas que van a estar allí. No son excluyentes, o sea, la oferta va a llegar, está diseñada, los cursos, bueno, va a haber desde el curso de Excel, ¿verdad, profe Mariño? Investigación, cosas, el curso que ofreció el profesor Gabriel Gutiérrez de lo que hacen los buenos profesores, y la idea es que participe y que nos mantengamos formando. Yo creo que una de las cosas que yo más agradezco de la Universidad de Monte Ávila es la formación que recibí. Pero como digo yo llegué aquí, tenía 25 años, porque Alexandra Ranzoli me dijo, mira, una universidad nueva, ahí trabaja una amiga mía, que es María Eugenia Peña, entonces ve, y yo estaba con un bebecito, así, y llegué y me formé, y bueno, y me formé asistiendo a los encuentros de saberes, a las charlas, a todos los que me invitaban. También me pusieron profesores, como dice el profesor Francisco, un sensei, alguien que lo va formando, y bueno, el tiempo pasó, yo sigo igualita, ¿verdad? Pero aquí estamos y bueno, y seguimos creciendo. Yo creo que hay que aprovecharlo. O sea, una de las cosas que más brinda la Universidad de Monte Ávila es la formación para los profesores, y es algo que está ahí, que tiene un valor muy grande y que hay que aprovechar. Y bueno, nada. Bueno, yo creo que agradecer al vicerrectorado académico y a la Dirección de Formación de Profesores el muy buen trabajo que hicieron para lograr esta convocatoria. Ha sido muy persistente y constante la profesora Nelly, invitándonos, no solamente a los que veníamos a hablar, sino sobre todo a ustedes a participar, y esa insistencia, amable insistencia, se agradece mucho, ¿no? Y por supuesto el tándem Salvando lo Presente organizado para compartir con ustedes ha sido espectacular. Felicitaciones a ambas. Un aplauso para ellas. Sí, bueno, efectivamente, el elenco de agradecimiento se lo dejo a la profesora Amaya. Sí, gracias a todos, ¿verdad? El apoyo, bueno, TV UMA, los muchachos de informática, de audio. El próximo encuentro de saberes va a ser en marzo, no va a ser en semana 2, probablemente sea en semana 0, porque ya esta cosa subversiva de poner a los profesores a asistir en charlas en plena clase es complicado. Pero bueno, nada, los invito cuando reciban toda la programación a participar, bueno, con el mismo entusiasmo y la misma alegría que estuvimos en estos día y medio, ¿okay? Que valió la pena. Gracias.